En el día de hoy, continuando con, ya vendría siendo el antepenúltimo diálogo que trabajaremos sobre Platón, porque a partir del año que viene vamos a trabajar otra temática a la cual ya le iremos informando más adelante. Recuerden que todo este año nos hemos dedicado a los estudios sobre los diálogos de Platón. En el día de hoy tenemos con nosotros a un gran amigo que nació en Santo Domingo, fue fundador del Club de Lectura Manuel Gutiérrez, estudió con sus estudios aquí en la universidad a partir de los años de 1988, miembro activo de todas las tertulias dominicales de la Academia de Ciencias, y donde quiera que se respire filosofía y debate filosófico, allí está siempre presente. Ha sido un amante de la educación, pero sobre todo de la educación a los niños, porque en su convencimiento está que por allí es que se tiene que comenzar a transformar la sociedad. Y por eso, cada vez que ha tenido la oportunidad de manera formal e informal, lo que se ha dedicado es a enseñar a los niños. En grupos culturales como Filosofía y Cultura, Club de Lectura Giovanni Di Prieto, Agenda para el Pensamiento, actividades en el instituto y sobre todo en nuestra escuela de filosofía, a partir de esta gestión encabezada por el maestro Elodio Silverio, donde quiera que una actividad, el banquete, 24 horas de la filosofía o cualquier otro tipo de actividad filosófica, siempre llega temprano y siempre está activo. Se ha dedicado en sinnúmero de cosas, básicamente al estudio de la historia de la filosofía, y una de sus razones es porque siempre encuentra algo que le intriga. Su línea es: me gusta la historia de la filosofía porque por más que relea lo que ya he leído, siempre hay algo que me intriga nuevamente, y por eso vuelve a releer. Es así como entonces este expositor, que de tono pausado pero profundo, con unas palabras muy incisivas, aunque pareciesen ser como muy livianas, pero muy incisivas. Sus palabras, cuando ha tomado la palabra en cualquiera de nuestras actividades, o los comentarios o las preguntas son incisivos, aunque sean pausadas y tranquilas y suaves. El diálogo que va a trabajar hoy es el eutidemo o el discutidor. Señores, con ustedes, el compañero, querido amigo Guillermo Pérez Sánchez. Muy buenas noches a todos. Gracias, Eulogio, profesor Eulogio, por recibirme. Dicho sea de paso, como todos sabemos, el director de la Escuela de Filosofía y de este ambiente, de este prestigioso ambiente filosófico denominado el banquete. Gracias también a los profesores que siempre le acompañan, el profesor Albelo, profesor William, y gracias a todos ustedes por asistir. Previamente quiero decir que los últimos temas que se han dado aquí, como Hipía, Menón, y ahora con el discutidor, incluso las 13 cartas de Platón, me han llevado a pensar que la filosofía se encuentra en la mente de todos nosotros. La diferencia está en que es aguda en una mente y en la otra no. O sea, que esa capacidad de intuición y de interpretación aguda, o sea, y de a la vez procurando de llegar a una determinada conclusión con juicio propio, está en una mente y en la otra no. Pero afortunadamente se cultiva, se aprende, la filosofía se cultiva a través del análisis, de la meditación y del diálogo. A pesar de que en la perspectiva de Platón, dicho sea de paso, la gente lo que hace es que recuerda. ¿Entiendes? Por poner un ejemplo, esos estudiantes que se gradúan summa cum laude,
en la perspectiva de Platón, en la otra vida, ya son expertos, o sea, son especialistas en esa área. Lo que resulta es que cuando ellos pasan, cuando su alma pasa al vientre de su madre, cuando ellos se están formando, sin ellos darse cuenta, olvidan todo. Pero ya cuando pasan esta vida, la vida del día a día, incluso cuando reciben clase formal, van recordando. Y así sucesivamente. También quería decir que de los temas faltantes escogí al discutidor porque involucra a los sofistas. Y yo tengo un sentimiento profundo que deseaba compartir con alguien, o sea, sobre todo con ustedes, que son profesores, la mayoría, incluso profesores de filosofía. Quería compartir este tema precisamente por esos personajes, ¿me entiendes? Porque yo no consiento de que se pueda crear una técnica para educar sin que se tome en cuenta los valores morales y filosóficos, o sea, la razón, la verdad, ¿entiendes? La ética. Y de esto trata el diálogo entre Eutidemo y, o sea, los hermanos Eutidemo y Sócrates. Entonces el tema yo lo dividí en ciertas partes. Primero voy a hablar de ciertos relatos, de relato y vida de los hermanos Eutidemo. Luego voy a pasar a hablar acerca de la inspiración que tuvo Platón en escribir acerca de este diálogo. Y luego encontré un diálogo que trata diálogo entre la utilidad, muy importante, la utilidad, el discutidor y Sócrates. Pues yo trataré primero de decirle la forma en que voy a exponer. Pues previamente voy a exponer acerca de ese diálogo sobre la utilidad. Bueno, entonces comencemos. Los hermanos Eutidemo Eutidemo fue un sofista del siglo V a.C. y junto a su hermano Dionisodoro, un personaje del diálogo de Platón que lleva su mismo nombre, Eutidemo. El diálogo lo retrata como un maestro de la erística, el arte de la disputa verbal, que utilizaba para confundir y refutar a su oponente, mostrando que ambos eran capaces de enseñar la virtud y la habilidad para argumentar, aunque de manera superficial y capciosa. En la obra, Sócrates contrapone su método dialéctico a la retórica de Eutidemo para demostrar la falla de los sofistas, la falla de la sofística. Eutidemo y su hermano Dionisodoro eran sofistas de Quíos, originarios de Turíos, exiliados que se establecieron en el Ática. Su estatus social se define por su profesión como maestro itinerante, que cobraban por su servicio. No solo enseñaban retórica y erística, el arte de la disputa, sino que también artes marciales y estrategia militar, lo que indica que sus habilidades abarcaban tanto lo físico como lo intelectual. El diálogo de Eutidemo de Platón lo retrata como sofistas, atrevidos y charlatanes,
O sea, no hay otra cosa que decir, porque una técnica donde no existan los valores que acabo de mencionar, ¿qué se puede pensar? O sea, ¿qué tipo de arte para educar podrían ser esas? Entonces, esa es la situación que se da. Este retrato no solo critica su método de argumentación, centrado en trucos logísticos y la refutación de cualquier afirmación, sino también su estatus como extranjero y sin raíces en la comunidad ateniense, lo que lo hacían vulnerable a la crítica social. Su práctica de la erística es vital por Platón como una actividad sin utilidad cívica. Pues, fíjate cómo critica Platón a esta gente. En contraste con la dialéctica de Sócrates, que buscaba la verdad, pues, ahí cambia la cosa, y la mejora moral del interlocutor. Entonces, aquí, ¿en qué consiste el diálogo? El diálogo de Platón, Eutidemo, contrapone la dialéctica de Sócrates con la erística sofística de Eutidemo y su hermano Dionisodoro. Los sofistas usan el debate para ganar a toda costa, sin importar los valores que acabé de mencionar. Entonces, ¿qué sentido puede haber en esa educación? A través de diálogo, llevando a los interlocutores a descubrir el conocimiento. O sea, los sofistas usan el debate para ganar a toda costa, sin importar la verdad, con argumentos falaces. Sócrates, en cambio, busca la verdad y la virtud a través del diálogo, llevando a los interlocutores a descubrir el conocimiento por sí mismo. Así Platón critica a los sofistas y defiende el método socrático. O sea, Sócrates, en cambio, busca la verdad y la virtud a través del diálogo, llevando a los interlocutores a descubrir el conocimiento por sí mismo. O sea, estoy repitiendo lo mismo. Así, Platón critica a los sofistas y defiende el método socrático. La confrontación se da en el diálogo del Platón, en una escena central. Los hermanos afirman que es imposible mentir, pues, ya que decir algo es decir lo que es, y por lo tanto la falsedad no existe. Pues, Sócrates le cuestiona esta premisa con un ejemplo. Si alguien habla, dice lo que es, pero si habla mal, ¿cómo puede estar diciendo lo que es? Los sofistas, evadiendo una respuesta directa, argumentan que decir mal es no decir nada. Sócrates utiliza esta ambigüedad para mostrar que sus argumentos son un mero juego de palabras sin un verdadero valor filosófico. Entonces, el diálogo entre utilidad y discutidor y Sócrates, yo lo voy a dejar para último y voy a seguir con el tema de los sofistas, porque la intención mía es que todos podamos llegar a una conclusión definida de quiénes son los sofistas, porque todavía en el presente hay gente que se jacta en decir que son sofistas. O sea, mientras Sócrates y Platón dicen abiertamente que los sofistas, que esos personajes, a largo plazo, es un peligro para la humanidad. Entonces, en el presente, y efectivamente, ¿sabe dónde inciden esos personajes? En el vidrio político. En el vidrio político. Ellos, se da esa situación, esas son una de mis inquietudes, esa situación que coincide con la preocupación de Platón, de que a largo plazo sea un peligro para la humanidad. Y eso se refleja en la actividad política.
prosigo que en la actualidad el tema de los sofistas sigue siendo relevante porque sus tácticas persisten en la sociedad. Los sofistas modernos usan argumentos engañosos para persuadir. A menudo en política, Platón criticó esta práctica defendiendo una filosofía que busca la verdad en lugar de la victoria. El sofista tuvo una importancia dual en la antigüedad, en el ámbito educativo. Los sofistas, suena muy bien, pero vamos a terminar. Los sofistas fueron los primeros profesores profesionales en la Grecia antigua. Enseñaban habilidades prácticas como la retórica y el debate, que eran cruciales para la vida pública y la política en la democracia ateniense. Su papel fue vital para democratizar la educación, haciéndola accesible a quienes podían pagar en lugar de ser un privilegio de la aristocracia. Sin embargo, su enfoque en la persuasión sobre la verdad es lo que los filósofos como Platón criticaron y por lo que se le consideró un peligro moral. Un peligro moral. Entonces, en el ámbito cultural, los sofistas desafiaron las tradiciones y el conocimiento heredado al cuestionar los valores morales y las creencias religiosas. Fomentaron un nuevo enfoque en la razón individual y la habilidad para argumentar. Esto contribuyó a un ambiente de tensa actividad intelectual y debate en Atenas, sentando la base para el surgimiento de la filosofía y el pensamiento crítico. La crítica como arte no surge con los sofistas. La crítica existía antes, pero los sofistas sí contribuyeron a desarrollar la retórica y el debate público, que son herramientas fundamentales para la crítica. El sistema educativo actual critica la sofística de forma indirecta. Lo hace al promover el pensamiento crítico, la argumentación lógica y la identificación de falacias, que son las herramientas para desmontar los argumentos sofísticos. El sofista prospera ante el ignorante porque la habilidad de persuasión funciona mejor cuando no hay conocimiento para contrarrestarla. Entonces hay que fomentar el conocimiento. Los sofistas surgen en la segunda mitad del siglo V, en un periodo de auge de la democracia y cambios sociales. El nuevo sistema político requería que los ciudadanos tuvieran habilidades para la oratoria y el argumento en la asamblea y tribunales. O sea, se sentía una necesidad en este periodo. Los sofistas, viajeros y maestros se especializaron en enseñar estas habilidades a cambio de dinero, llenando un vacío educativo en la sociedad. Entonces, ambas posturas coexistieron. O sea, que hay una inquietud donde si esa técnica de los sofistas se impuso hacia la técnica de Sócrates, que fue su mayéutica. Entonces ambas posturas coexistieron, pero la filosofía de Sócrates y su discípulo Platón ejerció una influencia más duradera y profunda en la historia del pensamiento occidental. Aunque los sofistas fueron populares por su pragmatismo en la vida pública, la búsqueda de la verdad universal propuesta por Sócrates se impuso como el método filosófico por excelencia. Entonces hay otra inquietud, que por qué Sócrates, si siendo insolvente económicamente, no cobraba por enseñar. Entonces Sócrates no cobraba por enseñar porque consideraba que la verdadera sabiduría
no se puede transmitir como una mercancía, sino que debe ser descubierta por cada persona a través del diálogo y la reflexión. A diferencia de los sofistas que veían el conocimiento como una habilidad práctica para el éxito y cobraban por su lección, Sócrates creía que su misión era ayudar a otros a dar a luz su propia idea, un método conocido como la mayéutica. Desde la perspectiva de los sofistas, o sea, un escándalo de corrupción para los sofistas, eso es algo normal, ellos no cuestionan eso. Ellos lo que hacen es incluso contrario, que el corrupto se defienda, que le demuestren, o sea, le dice al corrupto que demuestre, tú ves, que él es inocente. Entonces, desde la perspectiva de los sofistas, un escándalo de corrupción no sería juzgado por una verdad moral absoluta. Más bien, su análisis se centra en la habilidad del político. Pues una habilidad, él justifica eso. Que también logra el político defenderse, justificar su acción y persuadir al público de su inocencia. Es justo eso. Entonces, la habilidad del político, que también logra el político defenderse, justificar sus acciones y persuadir al público de su inocencia. La utilidad de la acción, pues, si el acto de corrupción, a pesar de ser cuestionable, beneficia de alguna manera al político o a un grupo específico de la sociedad. La percepción pública, si la opinión pública logra ser manipulada para ver el acto de corrupción como algo menos grave e incluso aceptable. En resumen, no le interesaría la verdad del hecho, sino la eficacia retórica para manejar la situación y las consecuencias prácticas que resulten de ella. O sea, el sistema educativo, por otra parte, el sistema educativo actual no justifica el pensamiento de los sofistas. Lo estudia como un movimiento histórico y filosófico, pero sus principios éticos se basan en búsqueda de la verdad y la formación cívica. Por otra parte, desde su perspectiva, Sócrates y Platón vieron a los sofistas como un peligro porque estos últimos priorizaban la percepción sobre la verdad. Ellos temían que esto pudiera llevar a la corrupción moral y efectivamente eso es lo que se está viendo en el presente y político de los ciudadanos. Se puede interpretar, esa es otra inquietud, que eran malintencionados, sí, porque su enfoque en la persuasión sobre la verdad podía ser utilizado para manipular y justificar acciones inmorales en beneficio propio o de terceros, en lugar de buscar la justicia y el bien común. Por otra parte, desde una perspectiva ética, se puede ver un engaño en la técnica de los sofistas, porque su enfoque en la persuasión permite que la falta de argumentación y la manipulación prevalezca sobre la verdad, lo cual puede llevar a la confusión y a la injusticia. Entonces,
Vamos a pasar ahora a este diálogo diálogo entre la utilidad, el discutidor y Sócrates. O sea, como ya le había dicho, voy a explicar de la forma que voy a exponer este diálogo. Aquí está. Para ponerlo en práctica, de cómo daría, voy a usar, por ejemplo, en la introducción, hoy no vamos a hablar de personajes históricos, sino de ideas. Vamos a explorar las preguntas. ¿Qué es realmente lo bueno y qué papel juega la utilidad en nuestra búsqueda de la felicidad? Para ayudarnos, nos acompañan 3 arquetipos filosóficos. Sócrates, el sabio que nos guía con preguntas, el discutidor que nos reta con dudas prácticas, y utilidad, el concepto que examinaremos en profundidad. 2. Sócrates nos enseñó que la verdad se encuentra a través de diálogo. Su papel no es dar la respuesta, sino hacernos la pregunta correcta. Por otro lado, el discutidor representa a cada uno de nosotros, aquel que ve un cuadro y se pregunta, ¿para qué sirve esto? Su objeción son el punto de partida para un análisis más profundo. Finalmente, utilidad es la protagonista. Al principio la veremos como algo simple y material, pero juntos descubriremos su verdadera naturaleza. 3. Análisis del diálogo. En nuestro diálogo, el discutidor cuestiona el valor del arte y la amistad. Utilidad le responde que su valor no es material, sino que sirve a un fin superior. El enriquecimiento del alma y el fortalecimiento de la comunidad. Es aquí donde Sócrates interviene y nos hace ver que la utilidad no es el bien supremo, sino una herramienta que puede ser usada para el bien o para el mal, ¿entiendes? Dependiendo de la mano que la empuñe y el propósito que la guíe. 4. En resumen, hemos aprendido que la verdadera utilidad no es solo material, sino también espiritual y social. Y lo más importante, que su valor depende de la moralidad y la virtud. Ahora les dejo con una pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos de que lo que consideramos útil en nuestra vida, nuestra carrera, nuestras sociedades, esté sirviendo a un propósito verdaderamente bueno? Entonces vamos ahora con el diálogo. Sócrates, amigos míos, podemos decir que lo bueno es lo útil, dice Sócrates. He observado que la gente, ahí va con la crítica, he observado que la gente persigue la utilidad, mas rara vez se detiene a examinarla. Yo lo entendí claramente. El discutidor, un momento, Sócrates. ¿Acaso un cuadro o un poema son útiles? No producen pan, ni curan enfermedades. ¿Acaso la amistad es una simple transacción de utilidad? Tu pregunta me parece demasiado simple, simplista. Utilidad. Y con razón, pues se me confunden con el mero beneficio material. Yo soy la que sirve a un fin,
pero ese fin no siempre es visible. Una pintura es útil porque eleva el espíritu. Dutín no está aquí, porque Dutín me hubiera gustado que estuviera aquí. Despierta la emoción y enseña la belleza. Una amistad es útil porque brinda consuelo, confianza, fortalece la comunidad. No soy solo para el cuerpo, sino también para el alma. Esa es la utilidad. Sócrates, bien dicho, utilidad. Discutidor ve ahora que el concepto de útil puede ser más amplio de lo que pensaba. Si una cosa sirve para un fin, y si ese fin es el bienestar o la virtud del hombre, no podríamos decir que la utilidad es la medida de lo que es bueno para nosotros. El discutidor. Lo admito, mi visión era estrecha, pero entonces la utilidad lo justifica todo. Entonces dice, si torturar a un hombre para obtener información es útil, salvar a muchos. ¿Es esa una acción buena? Eso es lo que dice el discutidor. Sócrates, tu pregunta es aguda y toca la raíz de nuestro dilema. Utilidad puede ser separada, puede ser separada de la moralidad. Pues eso dice Sócrates, ahí termina. Creo que, no, yo soy, dice utilidad, yo no soy la moralidad. Sócrates, sino su herramienta, un cuchillo útil para cortar el pan, pero también para apuñalar. Mi valor no reside en mí misma, sino en el fin. O sea, hay como que hay un relativismo al que sirvo. Si el fin es justo, yo soy una fuerza para el bien. Si el fin es malvado, me convierto en una alma terrible. Sócrates. Así, la utilidad por sí sola es ciega. El discutidor, tu ejemplo, nos muestra que la verdadera bondad no reside solo en el resultado, sino en la virtud de la acción. La utilidad, para ser verdaderamente buena, debe estar guiada por la sabiduría y la justicia. Ella es la sierva de lo bueno, no su ama. El discutidor, he comprendido, el bien supremo no es la utilidad, sino que la utilidad es el camino para alcanzar ese bien. Un camino que debe ser iluminado por la razón y la moral. Sócrates, que así sea. Aquí entonces un nuevo comienzo para nuestra búsqueda. Sócrates, ahí termina todo. Me gustaría que en las intervenciones una propuesta se haga como a manera de diálogo corto y como una propuesta, no que vengo aquí a imponer. Usted es el expositor, usted es la autoridad. Ah, usted me da ese permiso. Claro, claro. Bien, señores. Sí. Profesor Guillermo, ya usted dio unas pautas de cómo deben ser las intervenciones, pero yo tengo que preguntarle. La hacemos una a una, o sea, una intervención. Vamos a juntarla todas. ¿Todas juntas? Sí, vamos a juntarla todas. Vamos a probar varias. Entonces tenemos aquí a profesor Martín Atasio, tú eres Gabriel y Esteban, tenemos a Kilvio, y yo no sé si Carlos Rosario está pidiendo vino o le va a dar la mano. Vamos, aquí. Comenzamos, profesor Martín Atasio. Tú ves, sofista incluso.
Préndelo. De hecho, yo tenía la teoría, pero no había visto el ejemplo. Yo tenía la teoría de que había tres tipos de sofistas. Los maestros, donde están Gorgias y Protágoras, que dan explicaciones filosóficas de lo que ellos dicen. Hay un tratado de lo que ellos dicen. Están los sofistas políticos, que hacen gala más bien de un jugar con las palabras, disuadir y persuadir, utilizar la retórica para tumbar al oyente, al adversario, disuaden, persuaden, convenciendo de lo que piensan y ganar el pleito y ganar la grandeza humana. De esa también yo tenía conocimiento. La otra la había escuchado, pero no la había leído. La erística. Sí. Era el juego, el introducir dentro de la filosofía estos dos discursos. El paralogismo es el relajar con la lógica del pensamiento, jugando con el principio de contradicción. Ya el expositor expresó que en el lenguaje de los sofistas, Eutidemo y su hermano, no había falsedad. Todo lo que se dice es verdad. El juego no es quién gana diciendo la verdad, sino quién gana jugando con los argumentos. Por lo tanto, y cuando uno mira ahí el juego que hacen ellos y las preguntas que hacen, no están preguntando qué sabe el oyente para disuadirlo o persuadirlo, sino que ellos mismos elaboran preguntas retóricas y cualquier respuesta que dé es una trampa, porque ellos tienen el juego de rebatirlo y hacerlo caer en que no saben ni pueden sostener lo que dicen. Porque al final ni ellos mismos que hacen la pregunta y procuran la respuesta tienen algo que decir, sino que tienen algo que tumbar. Y ahí en ese diálogo se puede ver eso con mucha... cómo juegan con el joven, no recuerdo el nombre del joven ahí, a quien Sócrates presenta. Líneas. Y entonces le van haciendo preguntas, pero al final el muchacho no sostiene nada, sino que todo lo que responde lo perturban, tumbándole la respuesta. Por lo menos me gustó encontrar el ejemplo de estos hermanos y esa reflexión de Sócrates, porque Sócrates es verdad que lo conocemos por ser un refutador. Sócrates no escribe nada, no dice nada, no defiende nada, sino que discute con las palabras del adversario. Y Sócrates es un refutador. Eso lo vimos cuando veíamos aquí el diálogo al sofista, que Sócrates refutaba al que cree que sabe, para que se dé cuenta que no sabe lo que cree saber. Pero hay gente que en los sofistas están convencidos de su ignorancia. Y cuando Sócrates los refuta, es para llevarlo a la humildad, que aquí también se muestra en esta defensa que hizo Sócrates en el último discurso, una refutación que sirve para algo. Ya no decía el expositor, elevar el espíritu y educar a la sociedad. Pero realmente esa refutación que hacía Eutidemo y que hace su hermano, al final lo que pone es en ridículo al discutidor. Sócrates no refuta para poner en ridículo o para tumbar a las personas o un juego de poder. Ahí nos queda muy clara esa enseñanza de que el arte de la refutación, no la retórica, sino la dialéctica de Sócrates, es una dialéctica educativa, contraria a esta retórica que busca el aplauso de aquel que pone en juego, ¿no? Que pone en juego la palabra con preguntas capciosas para entonces quedar con el aplauso de que juega bien como la silogística o los juegos del lenguaje. Bueno, concluyendo un poco mi reflexión, que no debe ser muy larga. No, excelente. Excelente. Sí. Me gustó ver un poco cómo no porque tú refutes, tú estás cayendo en una moral sin sentido. Ahí Sócrates defiende que tiene que ser útil y tiene que servir para engrandecer el alma y para engrandecer a la sociedad, que no es cuestión de tumbar al otro por tumbarlo, sino
para crecer en sabiduría y conocimiento. Guillermo, ¿quieres hacer un comentario o paso al siguiente? Sí, yo veo que la evidencia es clara. O sea, hay que partir de ahí, de la técnica que ellos utilizan, donde no toman en cuenta los valores ya mencionados, los valores morales, los valores incluso filosóficos, como ya había mencionado, la razón, la verdad, la lógica. Ellos no lo toman en cuenta. Entonces, por poner un ejemplo, usted viviendo con su esposa y le diga, vamos a hablar, y que tenga esa característica, entonces, que no toma en cuenta la razón, ¿a dónde van a parar? Entonces, a partir de ahí ya uno deduce quiénes son los... Y Sócrates, Platón lo considera como un ser bajo, esos personajes, él lo dice. Y, o sea, y yo lo veo así también, que son de estas personas que brotan de los pueblos con habilidades. Y es razonable. Incluso Sócrates dice que son superficiales en las argumentaciones. Y tiene que ser así. Porque si usted no toma en cuenta la verdad, no toma en cuenta la razón, y con la técnica de la mayéutica de Sócrates, convierte esa técnica sofística en añico. El mismo Sócrates lo dice. Es fácil para Sócrates, porque si usted no tiene verdad y no tiene toda esa, es razonable de que le vaya bien a Sócrates. Bien. ¿Qué pasa el otro? Gabriel. Sí, gracias. Una pregunta para el expositor. ¿Por qué me parece que en las condiciones sociales y económicas actuales, en la posmodernidad, estamos otra vez como una era de sofistas, de nuevo? Sí. ¿Y por qué se asemeja a ese modo de producción esclavista que tenían en la antigua Grecia? Es decir, ¿por qué reemerge ahora en los sofistas cuando estamos en otro tipo de sociedad, en otro tipo de cultura? Sí, precisamente eso me ha intrigado bastante, de que la técnica sofística no haya colapsado, no haya quedado atrás. O sea, eso está vivo todavía en el presente. Y efectivamente, esa situación de preocupación que tenía Sócrates, al igual que Platón, de que es un peligro para la humanidad, eso se está viendo. Ellos tenían esa preocupación y efectivamente eso se está viendo a nivel mundial, y incide poderosamente sobre todo en la política. Sí, eso se ve, no necesita demostración. Esos trucos y esas cosas lingüísticas y todas esas barbaridades. En el carnaval político se refleja todo eso. Sí. Esteban Carmona. Sí. En primer lugar, felicitar a Guillermo. Gracias. Guillermo, que muy bien, usted ha hecho una excelente exposición. Y recuerdo que... gracias. Recuerdo que yo conocí a Guillermo, o sea, dando una anécdota, hace más de 15 años, cuando usted hacía sus intervenciones en la Academia de Ciencias. Claro. Arbelo también. Con Arbelo, o sea, que presidía dicha actividad. Entonces, algo que lo tomaba muy en particular era que usted se destacaba por sus preguntas. Pero también esas preguntas incomodaban mucho en algunos, o sea, porque eran preguntas que eran muy recalcitrantes, repetía mucho esas preguntas, pero era porque usted, más que leer a Sócrates, usted lo vivía. Claro, o sea, esa era mi perspectiva. Y en ese entonces usted tenía un apodo, le decían como el Sócrates. Con esto, o sea, con esa anécdota, quiero felicitarle, pero sobre todo, más que eso, formularle una pregunta. En esa vida que usted ha tenido sobre las lecturas de los presocráticos, especialmente de Sócrates,
entendiendo toda esa información filosófica, ¿qué usted considera? Y esto, o sea, desde el punto de vista del alumno de Ortega y Gasset, como Julián María. Julián María escribe un libro, Historia de la Filosofía, muy breve sobre todo, y él hace una pregunta sobre todo como para definir la filosofía. Y en la definición de la filosofía, él queda con dos acepciones. La filosofía como un saber absoluto, como una ciencia del saber, y la filosofía como un modo de vivir. Entonces, mi pregunta, en resumen, ¿qué usted considera, en ciertas palabras, la filosofía como un modo de vivir? O sea, entendiendo ya como usted ha vivido y ha respirado el concepto socrático en todas sus vertientes, ¿usted considera simple y llanamente que la filosofía tiene que ser un modo de vida? No, las dos cosas. Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Sí, porque usted... sí. Un modo de vida. ¿Cuál es la otra? El modo de vida. Del saber. Sí, las dos cosas. Porque de vida, cada hombre debería vivir o sea, bajo una ética, cada persona. Yo considero eso. Bajo una ética, andar bajo una ética. Laboral, cómo debe ser, cómo debe actuar en determinado momento. ¿Y la otra cuál es? La forma de vida, y la otra. La filosofía como un saber absoluto, general. Claro, no, claro. Eso ayuda. Me ha enseñado esta lectura que me ha enseñado a desarrollar la comprensión, el entendimiento. Y a profundizar sobre el entendimiento, sobre la comprensión, ¿entiendes? Entre otras cosas, la filosofía es el todo. O sea, yo tengo muchísimas cosas, muchas inquietudes, muchas curiosidades de filosofía, pero no sé, estoy como medio turbado. Puedo amanecer hablando acerca de lo útil que es la filosofía, ¿entiendes? Pero es muy válida tu pregunta, muy válida, sí. Guillermo. Póngase de pie, por favor. Gracias. Guillermo, permítame felicitarlo por su excelente exposición. Gracias. Pero naturalmente tengo algunas diferencias. Y me llama la atención ese asunto de que el sofismo como que ha desaparecido, que usted plantea como que ha desaparecido. No, está al revés, sí, al revés. Sí. La primera impresión, la política, te dije. La primera impresión que recibí es como que el sofismo había sido detenido y habíamos tomado otro tipo de filosofía. Y pienso que el gran problema que quieren plantear los diálogos de Platón, principalmente se trata de la intolerancia, de los argumentos, cómo nosotros podemos quedarnos tranquilos cuando un argumento no es de nuestro agrado o no es compatible con nosotros. Entonces, esos diálogos, nosotros tenemos que verlo, principalmente este diálogo, como una conversación entre personas con mucha educación, con mucha formación, que han logrado adquirir
el valor de la tolerancia. Y eso es precisamente lo que hace falta en nuestra sociedad, que esos diálogos lleguen hasta la población y que la población sepa que en todos diálogos los exponentes siempre tratan de exponer argumentos que resulten convincentes. Entonces, yo diría, los argumentos convincentes no deben ser motivo de discusión. Sencillamente, cada quien tiene que aceptar que todos no pensamos iguales. Tenemos diferentes formas de ver el mundo. Y entonces, basado en eso, nosotros podemos hacer una sociedad con más tranquilidad, con más paciencia, más respetuosa del mundo que vivimos. Y actualmente eso se ve así de una manera escandalosa. El caso de Palestina, por ejemplo, nosotros vemos cómo esa sociedad está mirando ese atropello y la sociedad está reaccionando éticamente. El mundo está rechazando eso, todo el mundo lo está rechazando. Entonces nosotros podemos decir, ¿por qué no hay diálogo? ¿Por qué ese ejemplo de Platón, que tomó cada valor de la vida y creó un diálogo con él? Ese Sócrates que nosotros admiramos tanto. Yo recuerdo que cuando yo leí el Fedón y el Cristón, yo le puedo asegurar, señores, que a mí se me salían las lágrimas cuando yo veía esa impotencia que tenía Sócrates al no poder enfrentar la sociedad, pero al mismo tiempo de ser honesto con él mismo, conservar su dignidad. Así que el sofismo no ha desaparecido y me parece que la lucha de los filósofos debe ser porque precisamente se establezcan. Nosotros los que participamos en tertulias, que siempre estamos en diferentes actividades, ahora mismo en la Feria del Libro hay mucha tertulia, en muchísimas partes hay tertulia. Creo que lo más conveniente es que nosotros, para llevar esos diálogos y enseñarle los diálogos de Platón al pueblo, debemos llevar esos diálogos al pueblo, porque el pueblo, si pudiera entender eso, fuéramos todavía mucho más, un pueblo mucho más progresista, mucho más respetuoso de los demás, y así podríamos progresar. La paz, como dice el presidente Maduro, es la única forma de establecer el respeto. Muy bien, efectivamente, eso que tú acabas de decir de la tolerancia, fíjate lo que Sócrates dice aquí, que no lo leí con ustedes. Sócrates no se enoja, sino que reacciona con ironía y astucia filosófica. Utiliza el argumento de los sofistas para mostrar su absurdo. Si es imposible mentir, tampoco se podría estar equivocado o ser ignorante. Entonces, con pregunta obliga a Eutodemo y a Dionisiodoro a admitir que sus propias afirmaciones se contradicen, evidenciando su saber es solo un juego de palabras vacío, no una búsqueda de la verdad. O sea, que hay que tener en la tolerancia, hay que también ser sabio, en la tolerancia, astucia, como dice Sócrates. El próximo. Sí. Le hablo desde el punto de vista del derecho. Somos abogados y hemos vivido de derecho. En el día de hoy, en esta conferencia que estamos acá, me he sentido dentro del campo de lo inmoral, de lo corrupto. ¿Qué herramienta puedo yo utilizar en un discurso jurídico si la verdad no está de mi lado, sino que la verdad la tiene el otro? ¿Qué herramienta me toca a mí de este lado?
el sofisma. Tengo que hacer uso del sofisma, que es la única herramienta que tengo. Al utilizar el sofisma, maestro, no es útil mi acción. Es útil, hay una utilidad. Entonces, el sofisma es lo único que puedo hacer. Si no puedo convencer, voy a confundir. Ahí descansa, yo digo entonces, sería inmoral mi acción. Sería un corrupto, un mercader de la palabra. Jamás podía hacerlo. Simplemente era eso. Bueno, Guillermo, te tiraron una fuerte. Sí. Además. No, efectivamente tengo algo, es una inquietud del abogado. Que por eso Platón tiene razón al decir que a largo plazo es un peligro por la mañana. Tenía esa preocupación. Sí, tiene razón. Sí, un abogado puede perder un caso aún teniendo la razón si no logra persuadir al juez o al jurado. Oye, un juez podría tener una mentalidad sofista si se centra en la habilidad retórica y la persuasión en lugar de en búsqueda de la verdad y la justicia objetiva. Un juez así podría basar su sentencia en la capacidad de los abogados para presentar argumentos convincentes sin importar si son moral o legalmente correctos. Ok, y tengo algo más de los abogados por aquí. Mira qué coincidencia. Ay, Dios mío. No, esto es interesante. Eso es el efecto negativo. De la técnica sofista y toda esta historia que se reflejan en Sócrates y Platón, que son críticos agudos. ¿Se entiende? Y esa es la idea. Hay dos tipos de abogados, los que conocen las leyes y los que son amigos del juez. De ahí no hay tutía. Perdón. Eso no es Tranquilo. Bien. Vamos, hay tiempo. Tome su turno, vamos, Marcos. Bien, felicitar a Guillermo. De veras, estoy muy contento por la buena exposición que ha hecho y cómo él ha sorteado, ¿verdad?, las preguntas. En este diálogo que él le ha tocado del discutidor, es un tema que realmente puede ser traído ahora mismo a la palestra pública por lo que estamos viendo en el ámbito político, por ejemplo, en países como Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, con líderes que son de la nueva derecha. Vemos, por ejemplo, que hoy el gobierno norteamericano cerró y el partido que tiene el control de la presidencia, que son los republicanos, controlan todas las cámaras, y usted ve al presidente de Estados Unidos diciendo que el cierre se debe precisamente a que el partido contrario, que es el demócrata, es el responsable del cierre del gobierno, y ellos controlan todas las cámaras. Sí. Un discurso como que va en contraposición de lo que es la realidad en la esfera pública. Tú controlas las cámaras de representantes, tú controlas la cámara baja, tienes un control, una mayoría, y tú le echas la culpa al partido contrario. Ellos son los culpables del cierre. No encontramos acá como una especie de discurso eríptico. Algunos expertos, como lo es la doctora en filosofía, creo que Mariana Gaudela, plantea que dentro de esta discusión, del diálogo que usted acaba de tratar, Platón está haciendo una defensa de su sistema filosófico contra una escuela específica, la escuela megárica. Y ella plantea así, porque hay
algunos ahí, y Sócrates es un discípulo de Sócrates que trata de recoger los méritos de la enseñanza de Sócrates para este lado de esta escuela, y que Platón se vio en la necesidad de recoger. Por esto la importancia que tiene este diálogo dentro de lo que es la tradición filosófica de Platón, es que él está haciendo una defensa de su propio sistema filosófico contra esta escuela de lo megárico. Usted ha dicho realmente que dentro del discurso en la actualidad el sofismo tiene una participación estelar. Yo creo que uno de los máximos representantes de los sofistas en estos momentos, en la actualidad, es el presidente de los Estados Unidos, por un lado. Entonces, la utilidad en sí, la utilidad del sofismo, está haciendo mella a lo que son los sistemas democráticos, a su entender, ¿verdad? A lo que son los sistemas democráticos y a lo que es la libertad de expresión y difusión del pensamiento en sentido general, incluyendo estas minorías que están tratando de ser silenciadas. Y algo que es muy importante también de discurso sofista, está el presentado por el jefe de inteligencia y del Pentágono de Estados Unidos, en donde plantearon el nuevo modelo del soldado norteamericano. En una reunión en Cuántico, este señor llamó la atención que no es posible que un general norteamericano sea gordo, por ejemplo, que use barba o bigote, por ejemplo, ¿verdad? O que esté en sobrepeso, o que tenga cualquier orientación que no sea la que dice Pedro, nuestro amigo Pedro Abreu, de macho, macho y machote. Masculino. Sí, macho, masculino, machote. Entonces, se ha desatado, ¿verdad?, como una especie de política del sinsentido en el ámbito actual. Y yo la asocio con esta filosofía que usted acaba de tratar. ¿Qué le parece? Sí, bueno, yo veo que hemos asimilado lo que es la sofística y por lo tanto la hemos desnudado. Creo que a partir de hoy podemos llegar a la conclusión de que la sofística no es una filosofía, como muchos decían. Porque yo veía, por eso tenía esa inquietud, y mira qué oportunidad se presentó para tratar este tema. ¿Se entiende? Esta es una situación que es así, de los sofistas, cómo confunden ese arte de confundir. Esa es una situación que me alegra mucho, de acuerdo a lo que he podido escuchar en lo que han intervenido. Creo que me han dado la razón de que el sofista no es un filósofo. O sea, han oído, nada más se han limitado en oír de que fueron los primeros en enseñar a argumentar, pero no han profundizado en la comprensión de quiénes son los sofistas. Yo creo que fue el momento ideal. Creo que en las intervenciones me han dado, la razón de que es un ser falso, porque suena muy bonito, es muy bello, que fueron los primeros en enseñar a argumentar, pero de esa forma, sin tomar en cuenta los valores morales, los valores filosóficos, como había dicho en otra ocasión. ¿Qué oportunidad tuve? Gracias, profesor Eulogio. Te agradezco esto. Te lo ganaste. El próximo. No, sí, quería hacer el aporte de que, entiendo su posición de que
a los sofistas se le tenga como la parte mala de la filosofía, pero yo creo que quitarle mucho mérito también, porque con los sofistas es que se inicia la gran crisis en filosofía sobre el lenguaje, sobre el relativismo religioso, escepticismo epistemológico y el relativismo moral también. Entonces, y el lenguaje también con Gorgias. Entonces ellos inician todo lo que marca luego toda la filosofía, todo lo que viene luego. Empiezan la gran crisis en filosofía y se dieron en un contexto histórico donde estaba Pericles, la democracia, se necesitaba gente que argumentara en el ágora. En cuanto a la erística, es algo que me llevo porque precisamente Eris es la diosa de la discordia, la hermana de Ares, el dios de la guerra. Entonces la erística no busca verdades, soluciones, sino siempre contradecir y mantener la tensión de la discordia. Gracias. Sí, excelente. ¿Cómo? Dale, se me fue, la tenía ahí, se me fue. Si me llega yo a la talentosa dama. Doctor Zapata, es tu turno. Se me fue de la mente, la tenía ahí. Recuperar en clave de las lecturas que hasta yes, waiting for something, please. Esta cosa escucha hasta cuando uno apaga el teléfono. Quiero recuperar la mirada platónica en autores más contemporáneos, específicamente en tres, corriendo un riesgo realmente en uno de ellos, que es el caso de Jacques Lacan, con el concepto de la nada actante y con la cuestión de la lingüistería, el problema del lenguaje al que aludió la señorita. Recuperar a Jean-François Lyotard, ¿verdad?, con el problema de los grandes relatos. Ahí en el meollo de la cuestión de los grandes relatos está la diferencia entre la mirada de la cuestión de la retórica, el lenguaje retórico, y el problema de la sofística, y quizá una posibilidad de hacer un deslinde entre ese concepto de lo retórico y la sofística. Los grandes relatos suponen un fracaso de la modernidad en el sentido de que situaciones tan extraordinarias, según el propio Lyotard, como Auschwitz, no tenía lenguaje suficiente para ser dicho, ¿verdad? O sea, para dimensionar el horror de Auschwitz no había lenguaje suficiente. Por tanto, una especie de fracaso de la retórica. Y el otro pensador es Michel Foucault, con el problema de los micropoderes y cómo esos micropoderes están marcados por el lenguaje. De alguna manera, quizás en el propio afán por criticar a la sofística y a la retórica, termina habiendo una especie de reivindicación y de presencia de la sofística, más allá de la trivialización de creer que el problema de la sofística es la cuestión de alguien que habla, de un tipo que persuade, de un presidente que diga disparates o un político que diga tonterías para las masas. Entonces va un poquito más allá, en tanto que por un lado la cuestión de los grandes relatos está involucrada incluso la propia ciencia, como un fracaso tal vez de la ilustración, si seguimos a Lyotard. Y por otro lado está el problema de los micropoderes en Foucault, que por consiguiente nos convierte a todos de algún modo en sofistas, en tanto que con la manipulación del lenguaje estamos en una especie de lucha underground por alcanzar segmentos de poder, sin que allí prime ninguna verdad, ni ética, ni religiosa, ni de ningún tipo, ¿verdad? Es decir, el problema moral es desbordado con el fracaso de la modernidad desde la perspectiva de esos pensadores. Entonces yo quería poner sobre la mesa esos tres pensadores, no para discutir, sino solo porque me parecen que están muy vinculados a los diálogos, a más de uno de los diálogos de Platón, donde aparece la discusión sobre la sofística. Y además
eso sí lo pongo sobre la mesa, un poco establecer un deslinde entre lo retórico y la sofística. Sí, de hecho es el tema central, lo moral, y el confundir, o sea, esa carencia en las intervenciones de los sofistas, que carece de estos valores que tú acabas de mencionar. Creo que ese es el tema central del tema, que tienden a confundir para lograr un determinado objetivo. Gracias por su intervención, profesor Zapata. Sí, compañera, allá, sí. Rubí Valero. Más que nada, felicitar al compañero que la verdad que creo que más que lo que me imagino, por la forma como ha ido evolucionando en el tiempo de manera positiva en la filosofía, piensa y analiza más de lo que expresa. En el día de hoy, el tema de entre Platón y los sofistas, el discutidor, este diálogo, ha quedado bien evidenciado de que es un tema que está vigente, que los sofistas no necesitan defensores y que como de lugar tratan de posicionarse y, como acaba de decir el compañero, confundir, porque si estamos confundidos todos cabemos ahí, y al parecer que no sé cuál es la diferencia entre la mayéutica y los sofistas, me gustaría que me lo diga, pero mientras menos moral hay, o sea, si estamos aprovisto o desprovisto de moral, no hay ninguna moral, así que vamos a dejar que los sofistas se expresen y no vamos a acusar a ninguno. Hay que dejarlos que sean libres. ¿Por qué tienen que ser sometidos a una moral si hoy día no hay ninguna? Los sofistas lo que tienen que hacer es dejarse ser libre y dejar que el mundo sea sin nadie que le ponga en ningún estamento, ni académico, ni público, ni político, una camisa de fuerza ética, dentro de la ética que ya siempre va cambiando y que nadie puede decir que es ético ni que no es ético, porque ahí cabe todo. ¿Quién define la ética? ¿Cuándo la ética va cambiando? Entonces, en este tema de el discutidor, todo eso está planteado, pero los sofistas se han expresado muy bien y se han encargado de confundir bastante. De verdad que agradezco bastante, Guillermo, porque eso me da la oportunidad de una introspección, de seguir pensando, pero los sofistas siguen vigentes más que nunca y creo que no necesitan ninguna elección ni hay que ir a ninguna plebiscito para que a ellos se les deje expresar, porque han dado cátedra de la vigencia hoy día más que nunca, no solamente en los estamentos políticos como han querido decir, también en los estamentos académicos. Te felicito, Guillermo. Gracias. Me ha permitido y he visto tu evolución positiva. Gracias por tu aporte. Gracias. Que surgió, fíjate, en el siglo V antes de Cristo. ¿Qué tiempo hace? Casi 1000 años, 700 años. Y fíjate cómo eso, 2500 años. Y esos personajes como Sócrates sentían la preocupación de un problema y efectivamente esto sucede, lo que acaba de decir la dama, lo que se está dando.
Y la compañera Rubí Valeria. Rubí Valeria, sí. Sí, Rubí. Bien. Señor decano. Agradecido, ¿verdad?, de poder expresarme aquí en esta augusta mesa para felicitar tanto al compañero Guillermo, gracias, y como a la Escuela de Filosofía en la persona de su señor director, nuestro querido Eulogio Silverio, y nuestro querido William, coordinador, ¿verdad?, de este banquete. Yo llegué un poco tarde, así que no pude, y también estuve ausente en algunos. Que me duele cuando no puedo, porque de verdad que es una verdadera incitación al conocimiento, a profundizar, y muy significativo y necesario, ¿verdad?, en una institución que está llamada precisamente a preservar el conocimiento, el saber, y a mantener vivo el debate. Yo hago un comentario para ver su reacción, porque yo entiendo que los sofistas, tal vez, no sé si he tenido una percepción equivocada de que se están viendo en términos peyorativos, pero no desempeñaron ellos, dentro del contexto social en el que vivieron, una función importante, y dentro del marco histórico, como sentar las bases del derecho, como un conato, un antecedente que permitió aprender a ordenar el discurso para así crear posteriormente la base de la defensoría técnica y no solo material en los tribunales, entre otras cuestiones. Es un comentario. Por lo demás, felicitaciones, y que sigan esos debates y estos encuentros que nos incitan a seguir. Sí, precisamente en los tribunales, en la ocasión que en la Academia de Ciencias se tocó ese tema de los sofistas, un abogado levantó la mano y dice que cuando el juez se da cuenta que una parte tiene esa característica, espontáneamente le dice que concluya. Entonces, claro, un juez respetuoso, que concluya. Eso me llamó la atención. Y otra cosa es que la contribución de los sofistas, y eso sucedió espontáneamente, no fue de una forma deliberada, fomentó el juicio crítico. ¿Te entiendes? Pero eso sucedió, no fue que se organizó para... Y ese fue el aporte que ha dado que pone a pensar. Los sofistas, la sofística pone a pensar. Creo que es lo único bueno que yo veo que ha existido. Y eso sitió espontáneamente. Muy bien, entonces un aviso antes de concluir, maestro Eulogio Silverio. Bueno, todos están felicitando a Guillermo, yo debo felicitarme yo mismo. Porque Guillermo no me defraudó, no nos defraudó, ha hecho algo a la altura de lo que esperábamos, y creo que esa es parte de la grandeza de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una institución estructurada, con toda su jerarquía y su cosa, pero que también tiene la apertura para darle cabida a todo el que se acerca a la academia y escucharnos respetuosamente y escuchar lo que cada uno tiene que decir. Y miren qué bien lo ha hecho Guillermo. Eso último que él dijo ahí, es fino.